¿Sabías que Hollywood lleva décadas robando técnicas narrativas de un libro escrito hace miles de años? En este vídeo, te revelaré 3 secretos literarios de la Biblia que nadie te ha contado, y que revolucionaron para siempre la manera de contar historias. No estoy hablando de religión. Estoy hablando de la Biblia como la obra literaria más influyente de la historia, con más de 5.000 millones de copias vendidas. La Biblia esconde técnicas narrativas tan poderosas que han fascinado a personas durante miles de años. Hoy descubrirás por qué escritores como Tolkien, el creador de El Señor de los Anillos, consideraban la Biblia su mayor inspiración. Te mostraré historias tan modernas que parecen escritas ayer. Personajes tan complejos que harían llorar a los guionistas de Netflix. Y giros argumentales que ni Hollywood se atrevería a inventar. Entonces, ¿qué hace que la Biblia sea una obra literaria increíble? Vamos a descubrirlo. Hagamos un experimento. Imagina que nunca has oído hablar de la Biblia, sin toda la carga religiosa o histórica. Alguien te da una colección de textos antiguos y dice, lee esto como literatura. ¿Qué encontrarías? Encontrarías la historia de una pareja que come una fruta prohibida y es expulsada del paraíso. Un relato tan potente que sigue inspirando películas como Matrix o series como El Juego del Calamar. Historias donde alguien descubre una verdad y es expulsado de su zona de confort. Encontrarías un diluvio mundial, donde un hombre construye un barco enorme para salvar a los animales. Este tema de apocalipsis y renacimiento aparece en películas y series como The Walking Dead. Descubrirías una torre que intentaba llegar al cielo, destruida cuando sus constructores empezaron a hablar idiomas diferentes. ¿Te suena familiar? Es como las historias modernas sobre los peligros de la tecnología que vemos en Black Mirror. Leerías sobre un mar que se abre en dos, para que escape un pueblo esclavizado. Una imagen tan poderosa que Cecil B. DeMille la convirtió en uno de los momentos más famosos del cine. Te sorprendería la historia de un guerrero invencible que pierde su fuerza cuando le cortan el pelo, traicionado por la mujer que ama. Esta historia de Sansón y Dalila tiene todo lo que Shakespeare hubiera querido escribir: poder, traición y tragedia. Te emocionaría la historia de Ruth, una mujer extranjera que después de quedar viuda dice a su suegra: tu pueblo será mi pueblo. Es una historia perfecta sobre lealtad y segundas oportunidades. ¿Quieres más ejemplos? La Biblia está llena de ellos. Batallas tan épicas que harían palidecer a Juego de Tronos. Intrigas políticas más complejas que House of Cards. Romances más intensos que cualquier película de Nicholas Sparks. Y misterios más intrigantes que los mejores libros de Dan Brown. Si estás disfrutando este análisis literario, dale like ahora, para que el algoritmo lo recomiende a más personas interesadas en literatura y narrativa. Pero lo realmente sorprendente no son las historias individuales. Es cómo se conectan todas. La Biblia cuenta una gran narrativa. Una historia gigante que va desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos. Es como el universo Marvel, pero mucho más ambicioso. Todas las historias pequeñas forman parte de una historia mucho mayor. Esta técnica de historia dentro de historia es la misma que usó Tolkien en su mundo de la Tierra Media, o que usaron siglos después en Las Mil y Una Noches. Y aquí viene lo más loco. La Biblia logra esta coherencia narrativa, aunque fue escrita por unos 40 autores diferentes, a lo largo de 1500 años. En 3 continentes distintos. En 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. Imagina intentar hacer una serie de Netflix con 40 guionistas diferentes, trabajando durante siglos, sin poder enviarse mensajes entre ellos. Y que el final de la 10ª temporada conecte perfectamente con el primer episodio. Parece imposible, ¿verdad? Bueno, prometí revelarte 3 secretos literarios de la Biblia. Aquí está el primero. Ernestino Iceberg.
Mientras otras literaturas antiguas usaban narradores omniscientes que lo contaban todo, la Biblia usa narradores que dejan espacios en blanco. No siempre nos dice qué piensan los personajes o explica sus motivaciones. Nos deja a nosotros, los lectores, la tarea de interpretar. Por ejemplo, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac, la narración es mínima. No nos dice qué siente Abraham durante ese terrible viaje al monte Moria. Este estilo iceberg, donde lo más importante está bajo la superficie, lo usaría siglos después Ernest Hemingway, a quien se le atribuye erróneamente haberlo inventado. ¿Te ha sorprendido esta primera técnica? Comenta abajo qué otros libros clásicos o modernos conoces que usen esta técnica del iceberg. El segundo secreto literario. Personajes psicológicamente complejos. Los personajes bíblicos son sorprendentemente humanos. Tienen virtudes y defectos, como personas reales. Piensa en David. Es un héroe que derrota al gigante Goliat con una honda. Es un músico talentoso que calma al rey con su arpa. Es un rey brillante que unifica a su pueblo. Pero también es un hombre que organiza la muerte de uno de sus soldados, para quedarse con su esposa Betsabé. Esta complejidad psicológica aparece miles de años antes que Shakespeare o Dostoyevsky, a quienes generalmente se les atribuye la creación de los primeros personajes realmente multidimensionales. Empiezas a ver por qué este libro ha influido tanto en la literatura mundial. Pero espera, porque lo que viene ahora es aún más fascinante. En tercer secreto literario. Manipulación del tiempo narrativo. La Biblia juega con el tiempo narrativo de formas sorprendentemente modernas. En el libro de Jonás, 3 días enteros dentro de un gran pez se resumen en una sola frase. Mientras que momentos de decisión moral se extienden en secuencias detalladas. Esta manipulación del tiempo es exactamente lo que hacen directores como Christopher Nolan en películas como Dunkirk. Pero esto fue escrito hace miles de años. Si has llegado hasta aquí, déjame saber en los comentarios qué técnica narrativa te ha sorprendido más. El estilo iceberg, los personajes complejos o la manipulación del tiempo. La Biblia no solo cuenta historias increíbles. La cuenta de forma revolucionaria. Mientras otras literaturas antiguas usaban narradores que lo contaban todo, la Biblia usa narradores que dejan espacios en blanco. No siempre nos dice qué piensan los personajes. No siempre explica sus motivaciones. Nos deja a nosotros, los lectores, la tarea de interpretar. Por ejemplo, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac. La narración es mínima. No nos dice qué siente Abraham durante ese terrible viaje al monte Moria. La Biblia también revolucionó los diálogos. En una época donde los textos tenían largos discursos aburridos, la Biblia usa conversaciones realistas y cargadas de tensión. El reencuentro entre José y sus hermanos, que lo vendieron como esclavo años atrás, es dramático y auténtico. Sus palabras son pocas, pero potentes. Shakespeare hubiera aplaudido. La Biblia también juega con el tiempo narrativo, de formas sorprendentemente modernas. En el libro de Jonás, 3 días enteros dentro de un gran pez se resumen en una sola frase. Mientras que momentos de decisión moral se extienden en secuencias detalladas. Es como cuando Christopher Nolan juega con el tiempo en películas como Inception o Dunkirk. Pero esto fue escrito hace miles de años. Primero, un dato importante, la Biblia no es un solo libro. Es una biblioteca completa con 66 libros diferentes. Imagina una colección que tiene poesía, drama, cartas personales, historia, profecías apocalípticas. Todo en un mismo volumen. Es como tener Netflix, Spotify y Kindle en una sola app. El Génesis arranca como el mejor thriller, en el principio. Una frase simple pero poderosa. Establece inmediatamente un marco temporal absoluto. Es como si el narrador te dijera, siéntate. Voy a contarte cómo empezó todo.
Los narradores bíblicos usan técnicas que hoy consideramos ultramodernas. En los libros de Samuel y Reyes, el narrador se mueve como una cámara de cine. Primero nos muestra escenas íntimas en los dormitorios de los reyes. Luego, panorámicas de batallas épicas con miles de soldados. Es como tener un director de cine narrando la historia. Los personajes bíblicos son sorprendentemente complejos. Tienen virtudes y defectos, como personas reales. Piensa en David. Es un héroe que derrota al gigante Goliat con una honda. Es un músico talentoso que calma al rey con su arpa. Es un rey brillante que unifica a su pueblo. Pero también es un hombre que organiza la muerte de uno de sus soldados para quedarse con su esposa Betsabé. Esta complejidad psicológica aparece miles de años antes que Shakespeare o Dostoyevsky. El libro de Job explora el sufrimiento humano con una profundidad filosófica impresionante. Un hombre bueno pierde todo: familia, riquezas, salud. Sus amigos le dicen que debe haber hecho algo malo para merecer su sufrimiento. Job se rebela contra esta explicación simplista. Cuestiona el orden del universo con preguntas que rivalizan con filósofos como Nietzsche. El Cantar de los Cantares muestra otro lado sorprendente de la Biblia. Es un poema de amor tan sensual que muchos se sorprenden al encontrarlo en un texto religioso. Tus labios destilan miel, novia mía, tu cuello es como la torre de David. Es una celebración del amor físico escrita con una belleza poética extraordinaria. La Biblia revolucionó cómo se cuentan las historias. Mientras la literatura antigua solía crear héroes perfectos, la Biblia muestra personas con defectos enormes. Abraham miente sobre su esposa por miedo. Moisés duda de sus capacidades. Pedro niega conocer a Jesús 3 veces. Esta honestidad brutal creó un nuevo estándar de realismo en la literatura. Los salmos son poemas que expresan toda la gama de emociones humanas. Desde la alegría más desbordante, el Señor es mi pastor, nada me falta, hasta la desesperación más oscura, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Muestran que incluso en textos sagrados hay espacio para la duda y las preguntas difíciles. Las parábolas de Jesús son obras maestras de narrativa condensada. En apenas unos párrafos construyen personajes memorables, dilemas morales complejos, giros sorprendentes al final. El hijo pródigo, el buen samaritano, estas historias son tan perfectas que siguen estudiándose en talleres de escritura creativa. El libro del Apocalipsis merece mención especial. Usa símbolos e imágenes tan potentes que han inspirado arte durante siglos. Sus bestias de 7 cabezas, sus jinetes trayendo destrucción, sus visiones de nuevos cielos y nueva tierra. Han creado un vocabulario visual que aparece en todo, desde las pinturas de Miguel Ángel hasta películas modernas de ciencia ficción. Los evangelios usan una técnica narrativa fascinante: contar la misma historia desde 4 perspectivas diferentes. Es como la película Rashomon de Kurosawa, pero escrita 2000 años antes. Mateo enfatiza las conexiones con profecías judías. Marcos se centra en la acción y es más breve. Lucas destaca detalles históricos y sociales. Juan es más filosófico y simbólico. Cada evangelista muestra distintos aspectos de la misma historia, creando una visión tridimensional de los eventos. La variedad de géneros en la Biblia es asombrosa. Vamos a explorar algunos. Los proverbios son una colección de frases cortas y memorables. Más vale buena fama que muchas riquezas. El que cava una fosa caerá en ella. La boca del necio es su ruina. Esta tradición de sabiduría condensada influyó en autores como Confucio en China y Montaigne en Francia. El Eclesiastés es un texto existencialista escrito miles de años antes que Sartre o Camus. Su famosa frase, vanidad de vanidades, todo es vanidad, explora la aparente falta de sentido de la vida. Su autor, que se presenta como un rey sabio pero decepcionado, cuestiona el valor de la riqueza, el placer, incluso la sabiduría.
Es sorprendentemente moderno y honesto en sus dudas. Las Lamentaciones de Jeremías son poemas de duelo con una estructura formal impresionante. Cada verso comienza con una letra del alfabeto hebreo en orden. Es como escribir un poema donde cada verso empieza con A, B, C y así hasta la Z. Esta atención al detalle formal, incluso en medio del dolor más profundo, muestra una sofisticación literaria notable. El libro de Ruth es una novela corta perfectamente construida. En solo 4 capítulos presenta una introducción que establece el problema, un desarrollo donde surgen posibles soluciones, un clímax donde se resuelve el conflicto, un desenlace que conecta esta pequeña historia con la gran narrativa bíblica. Su economía narrativa sería la envidia de Chekhov. Las cartas de Pablo son ejemplos brillantes de retórica persuasiva. Usan antítesis, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Usan preguntas retóricas, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Construyen argumentos lógicos en cadena como los mejores filósofos griegos. Son modelos de escritura argumentativa que siguen estudiándose hoy. La poesía bíblica es fascinante. A diferencia de la poesía occidental moderna que usa rimas, la poesía hebrea usa paralelismos. Una idea se expresa y luego se repite con variaciones. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este enfoque en el ritmo de pensamiento en lugar del ritmo sonoro creó un estilo poético que funciona incluso cuando se traduce a otros idiomas. Hablemos de algunos personajes bíblicos. Son tan complejos que siguen fascinando a lectores 2000 años después. José es uno de los primeros viajes del héroe completos en la literatura. Comienza como un joven arrogante que presume de sus sueños. Es vendido como esclavo por sus hermanos celosos. Cae en prisión injustamente. Asciende hasta convertirse en gobernador de Egipto. Finalmente, perdona a sus hermanos mostrando una sabiduría y compasión que no tenía al principio. Su transformación desde la arrogancia juvenil hasta la sabiduría madura es un arco narrativo perfecto. El rey Saúl es un estudio en tragedia psicológica. Comienza como un líder prometedor, elegido por Dios. Se consume por los celos hacia David, su joven general. Cae en episodios de violencia y paranoia. Termina consultando a una médium, algo que él mismo había prohibido. Finalmente muere por su propia espada. Su descenso a la locura prefigura a personajes como Macbeth de Shakespeare. La reina Esther es un personaje fascinante. Una joven judía que oculta su identidad en la corte persa. Se convierte en reina por su belleza. Descubre un complot para exterminar a su pueblo. Arriesga su vida para revelar su identidad al rey y salvar a los judíos. Su inteligencia estratégica y coraje la convierten en un arquetipo de empoderamiento femenino que reaparece en personajes como Elizabeth Bennet de Orgullo y Prejuicio. Poncio Pilato, con su famoso gesto de lavarse las manos, se ha convertido en un símbolo universal. Representa al burócrata que se refugia en procedimientos cuando debe tomar decisiones éticas difíciles. Yo no encuentro culpa en este hombre, pero ustedes decidan, dice mientras entrega a Jesús a la multitud. Es un personaje que parece salido de una novela de Kafka, atrapado entre su sentido de justicia y la presión política. La influencia de la Biblia en la literatura mundial es incalculable. Moby Dick de Melville está lleno de simbolismo bíblico. 100 años de soledad de García Márquez reimagina episodios bíblicos en Macondo. El león, la bruja y el armario de C.S. Lewis reinterpreta la historia de Jesús. Incluso series modernas como Los Simpsons o Breaking Bad usan constantemente referencias bíblicas. El lenguaje que usamos diariamente está moldeado por la Biblia. Frases como ojo por ojo, el principio del fin, lobo con piel de oveja, separar el trigo de la paja. Todas vienen directamente de las páginas bíblicas y han enriquecido nuestro vocabulario cotidiano. Las traducciones bíblicas han dado forma a idiomas enteros.
La versión King James modeló el inglés de Shakespeare. La traducción de Lutero estandarizó el alemán moderno. La Reina Valera influyó enormemente en el español. Pocas obras literarias han tenido tanto poder para moldear lenguas completas. Vamos a examinar algunas de las estructuras narrativas que hacen única a la Biblia. El libro de Job usa una técnica llamada relato enmarcado. Comienza con una escena en el cielo, donde Dios y Satanás hablan sobre Job. Luego pasa a la tierra, donde vemos lo que le sucede a Job. Y termina volviendo al marco original. Esta técnica de historia dentro de historia aparecería siglos después en obras como El Decamerón o Las Mil y Una Noches. La Biblia usa constantemente contrastes para crear drama. El poderoso Goliat contra el pequeño David. El corrupto rey Acab frente al solitario profeta Elías. La humilde María ante el poderoso ángel Gabriel. Estos contrastes extremos crean tensión narrativa y momentos memorables. Otra técnica sofisticada es el uso de presagios. El sueño de José sobre gavillas de trigo que se inclinan ante la suya anticipa cómo sus hermanos se inclinarán ante él años después. La historia de Abraham casi sacrificando a su hijo Isaac presagia el sacrificio de Jesús siglos más tarde. Estos ecos narrativos conectan historias separadas por miles de años. Muchas historias bíblicas tienen una estructura simétrica perfecta. La historia de Jonás, por ejemplo. Dios llama a Jonás, principio. Jonás huye, alejamiento. Jonás es tragado por un pez, crisis. Jonás reza a Dios, punto de inflexión. Jonás es liberado del pez, resolución. Jonás va a Nínive, regreso. Dios habla con Jonás, final. Esta estructura en forma de espejo crea un sentido de balance y completitud. La Biblia estableció arquetipos que seguimos viendo en historias modernas. Moisés y Josué, Elías y Eliseo, Jesús y sus discípulos. Este patrón de mentor que prepara a su sucesor aparece en todo, desde Star Wars, con Obi-Wan y Luke hasta Harry Potter, con Dumbledore y Harry. David era el hermano menor, ignorado incluso por su familia. Gedeón se escondía en un lagar cuando fue llamado. Moisés tartamudeaba y dudaba de sí mismo. Este arquetipo del héroe improbable es la base de innumerables historias, desde El Hobbit hasta Matrix. La historia bíblica está llena de personajes que caen y se redimen. Pedro niega a Jesús 3 veces, pero luego lidera la iglesia. David comete adulterio y asesinato, pero se arrepiente y es perdonado. Pablo persigue cristianos antes de convertirse en su mayor defensor. Este patrón de redención es central en obras como El Conde de Montecristo o Batman Begins. Las historias bíblicas han inspirado algunas de las obras de arte más importantes de la historia. La Capilla Sistina de Miguel Ángel. La Última Cena de Leonardo da Vinci. Las composiciones de Handel como El Mesías. Películas como Los 10 Mandamientos o La Pasión de Cristo. Ningún otro texto ha generado tanta creatividad a lo largo de los siglos. La Biblia usa técnicas sofisticadas para construir personajes memorables. En lugar de describir directamente a los personajes, la Biblia muestra sus decisiones en momentos cruciales. No nos dice que Abraham es fiel. Nos muestra su disposición a sacrificar a su hijo. No nos dice que Ruth es leal. Nos muestra su decisión de seguir a Noemi. Esta técnica de mostrar, no contar es fundamental en la narrativa moderna. Los personajes bíblicos cambian profundamente a lo largo de sus historias. Jacob pasa de ser un tramposo a convertirse en el padre de una nación. José evoluciona de un joven arrogante a un líder sabio y compasivo. Pedro transforma su impulsividad en liderazgo firme. Estas transformaciones internas crean arcos narrativos satisfactorios que siguen siendo estudiados por guionistas actuales. Los héroes bíblicos tienen defectos que los hacen humanos y relatable. Moisés tiene problemas de ira. Sansón es débil ante las mujeres. Tomás duda constantemente.
Esta humanización de los héroes creó un nuevo estándar de realismo psicológico en la literatura. Pero hay algo fascinante que aún no te he contado y que guardo para nuestro próximo vídeo. ¿Sabías que la Biblia contiene códigos literarios secretos? Técnicas que han influido en obras como el Código Da Vinci o El Señor de los Anillos. En nuestro próximo episodio, revelaré cómo los escritores antiguos escondieron significados profundos, usando estructuras literarias especiales que siguen usando los mejores autores actuales. Descubrirás los quiasmos, patrones en espejo donde la primera parte refleja la última. Verás patrones numéricos que han desconcertado a matemáticos durante siglos. Analizaremos la estructura en espejo del libro de Daniel, que influyó en escritores como James Joyce. Si quieres descubrir estos secretos narrativos, suscríbete ahora y activa la campana. Deja en los comentarios qué libro de la Biblia te intriga más, desde una perspectiva literaria. Al final, sea cual sea tu creencia, la Biblia no es solo un texto religioso. Es el manual de escritura más influyente de todos los tiempos. La próxima vez que escuches hablar de la Biblia, recuerda que estás ante uno de los experimentos literarios más ambiciosos de la historia. Un texto escrito por decenas de autores, a lo largo de 1000 años, en 3 continentes diferentes, que de alguna manera logra mantener una coherencia narrativa asombrosa. Como dije al principio, lo que hace especial a la Biblia como obra literaria son las técnicas revolucionarias que estableció. El estilo iceberg, los personajes complejos y la manipulación del tiempo narrativo. Estas técnicas siguen siendo la base de las mejores historias que disfrutamos hoy. ¿Te ha sorprendido algo de lo que has aprendido? ¿Ves ahora por qué tantos escritores han encontrado inspiración en este texto milenario? Déjame saber en los comentarios. Y si te gustó este análisis, dale like, comparte con alguien a quien le interese la literatura o la narrativa, y suscríbete para descubrir en el próximo vídeo los códigos literarios secretos de la Biblia, que han fascinado a lectores durante siglos. Nos vemos en el próximo vídeo.